A la distancia de 30 años, a veces parece que el 2 de octubre surgió de pronto, de la nada, y con esa misma velocidad volvió a ella dejando un rastro de rabia y de dolor. Pareciera que el 2 de octubre se ha vuelto un mito que se cumple en sí mismo, sin advertir que muchos acontecimientos se encadenaron para llegar a ese vértice de bala y de sangre, y que muchas otras cosas sucedieron después de aquella noche en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Los sucesos del 1968 mexicano se inscriben dentro de un proceso histórico y de eso trata este programa. ¿Cuáles son los antecedentes de este movimiento de masas integradas por jóvenes de la clase media ilustrada y qué supone un parteaguas en nuestra historia? ¿Cómo evoluciona nuestra sociedad en la segunda mitad del siglo XX para conducirnos al estremecimiento del 2 de octubre? En el cuarto capítulo de la serie Testigos, trataremos de abrir una mirilla al interior de la historia política, económica y social del país para ubicar los distintos planos de la realidad en una perspectiva que aspiramos a que sea coherente. Ha concluido la Segunda Guerra Mundial y es 1945. Surge, incipiente, una especie de clase media a la mexicana. País cerrado, estamos por conocer la modernidad y el desarrollo de los países triunfantes de los cuales México fue aliado. Por esos tiempos ya la revolución se ha vuelto gobierno y también por ese entonces el gobierno aprende a ser patrón de empresas y administrador de negocios. Asimismo, los trabajadores están aprendiendo a ser una clase social y a comportarse como una fuerza política. Los primeros roces entre el nuevo modo de gobierno y el nuevo modo de sociedad no siempre fueron apacibles. En el conflicto entre el que pide y el que da, en ocasiones se pasó del roce al raspón y del raspón a la fractura. A fines de la década de los años 50, trabajadores agrupados en sindicatos de ferrocarrileros y de maestros se van a la huelga. Exigen mejor salario, mejores condiciones de trabajo y muy especialmente la libertad de determinar su afiliación gremial. La respuesta del gobierno es enfrentamiento y cárcel. Organizadores comunistas como Demetrio Vallejo y Valentín Campa acaban en prisión, lo mismo que el líder de maestros Otón Salazar. Aquellos intentos subversivos de 1958. Una amenaza a la seguridad del Estado. Los líderes obreros acataron sin chistar las instrucciones del supremo poder. Siempre estuvo atento a las inquietudes de la clase trabajadora. Atento, sí, a las inquietudes de los trabajadores, pero no necesariamente para darles satisfacción, como se vio en 1964, el último año del gobierno del presidente Adolfo López Mateos. A unos meses de la transmisión del poder a Gustavo Díaz Ordaz, unos 200 médicos internos y residentes del Hospital 20 de Noviembre se lanzan a la huelga, buscando mejores salarios y jornadas más adecuadas para conciliar los estudios con el buen trato a los pacientes. Conocieron casi de inmediato el despido y la calle. Sin embargo, el movimiento de los médicos creció. Una suerte semejante a la que corrieron los doctores fue la que acaeció sobre los universitarios que protagonizaron huelgas entre 1965, 66 y 67. La represión que ejercía el gobierno ante toda forma de descontento se traducía a las escuelas, se traducía a los trabajos, se traducía a las instituciones, se traducía a las familias. Entonces, todo era una pirámide de un sistema de vida muy autoritario, muy intolerante. La mano dura para poner el orden. El orden, que decía el señor Díaz Ordaz, es requisito para la libertad. Orden y libertad para afianzar el desarrollo económico que en el caso de México registró un fuerte impulso en la década de los años 60. Curiosamente, estábamos en una época de rápido crecimiento económico. El país se estaba industrializando, se estaba creando una clase media, de manera que la economía estaba, se puede decir que avanzando. El desarrollo económico estaba marcado por el doble signo de la prudencia y la estabilidad. Disfrutamos de un crédito internacional muy bueno y en el respeto absoluto a una limitación que nos hemos fijado nosotros mismos: no rebasar jamás nuestra capacidad de pago. Los indicadores eran positivos. Salarios reales que se incrementaban sustancialmente año con año. Un crecimiento económico que generaba puestos de trabajo. La balanza comercial en un razonable punto de equilibrio. El campo tenía elevados índices de producción
Y poco a poco los trabajadores se fueron haciendo de hipotecas y de préstamos de prenda para muebles o automóviles. El horizonte económico era prometedor. El valor del ahorro se sostenía a lo largo del tiempo, lo mismo que el poder de compra de los salarios. No se conocía la palabra inflación y el concepto de deuda externa estaba ausente del vocabulario cotidiano. Durante el gobierno del señor Díaz Ordaz, la moneda se mantuvo firme, el peso fuerte. Durante 10 años, el tipo de cambio del peso frente al dólar fue de exactamente 12 pesos con 50 centavos. Conocimos inflaciones del 2.6% anual. Sin embargo, ese mismo crecimiento económico con estabilidad y con horizonte generó su propia tensión. Cientos de miles de jóvenes mexicanos, bien alimentados, con adecuado servicio médico, con acceso a educación superior, comenzaron a cuestionar el sistema autoritario. El gobierno toleró una mínima e insignificante presencia de opositores en el Congreso de los Diputados y los senadores. El presidente decidía cómo, cuándo y por qué cambiar las leyes. Los representantes del presidente en las cámaras levantaban el dedo y asunto aprobado, sin chistar y sin discutir. Pero en lo visible es el presidente el que tiene el mando y el que ordena a un gobierno absolutamente jerárquico y a un partido revolucionario institucional que jamás discrepa, siempre está a la disposición en las votaciones en la Cámara de Diputados y en el Senado y en las movilizaciones. Hay una despolitización muy considerable, las elecciones son casi rituales. El tono de la relación gobierno-sociedad estaba marcado. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Gustavo Díaz Ordaz tenía 53 años ese 1 de diciembre de 1964. A los 57 años de edad, iba a enfrentar al movimiento estudiantil del 68. Desde el primer día dejó en claro cuál sería su estilo personal de gobernar, la aplicación estricta del ejercicio del poder, a la manera de Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos. En consecuencia, la mano dura generaba un aparato dócil. Secretarios de Estado, gobernadores, presidentes municipales, líderes sindicales, todos eran empleados del presidente y basaban su actuación en un absoluto respeto y en una lealtad total. Cuando estos elementos coinciden, uno de los vectores incómodos suele ser la prensa. No solamente la prensa crítica activa, sino la que también hace crítica por descuido o por imprudencia. Por ejemplo, a mediados del 66, el Diario de México publicó en sus páginas interiores 2 fotografías. En una aparecía Díaz Ordaz en un acto cualquiera y en la otra unos changos. Por alguna razón, que quizá fue un error, los textos al pie de las fotos se intercambiaron. En una de ellas, donde aparecía Díaz Ordaz, el pie de foto decía: "Se enriquece el zoológico". El periódico fue cerrado. El hombre se refleja en su entorno, en los hombres y las mujeres de quienes se rodea para trabajar. Uno de los personajes centrales del gobierno de Díaz Ordaz lleva por nombre Luis Echeverría Álvarez. En 1998 hizo esta reflexión. En la medida en que entendamos un proceso histórico que viene de hace tiempo, esos muchachos traían una inconformidad muy explicable por dentro. Yo no apruebo los desmanes, ni el desafío al presidente de la República. Pero traían por dentro muchos problemas, ¿no? Alfonso Corona del Rosal, general del Ejército y licenciado en Derecho, regente de la Ciudad de México, diría en sus memorias: todos los cuentos que se han hecho del 68, libros, fantasías, son puro cuento. Nuestro país vivía tranquilamente y en el año de 1968, que la población tenía salarios justos, comodidad y todo, de pronto nos brotó un movimiento de jóvenes, estudiantes, y se hizo el problema de 68. De ese problema se han escrito muchas falsedades, muchas mentiras. Pero el hombre que domina la escena, el principal actor del drama, se llama Gustavo Díaz Ordaz. Los hombres, queriéndolo o no, le ponemos un sello personal a todo lo que hacemos. Los hombres del poder le ponen un sello poderoso a todas sus acciones. En México,
ese peso de la personalidad, de lo específico de la persona, es siempre mayor. En vez de haber tomado las cosas como se tienen que tomar siempre, los problemas, con la tranquilidad y la mesura adecuada, era un hombre muy nervioso. Díaz Ordaz, me temo que no entendió nunca el problema de los jóvenes de México, y por eso se suscitaron estas tensiones que fueron creciendo en la ciudad y en el país. Pronto se generalizó el movimiento. A las marchas, huelgas y manifestaciones, la respuesta era de mando y fuerte. Los estudiantes respondían quemando camiones y pintando paredes. Y era un individuo que ejercía el poder y ejercía el presidencialismo, creo que a niveles inconcebibles, ¿no? No permitía la menor discrepancia. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Un elemento tenía influencia en toda la perspectiva, la realización en México de los Juegos Olímpicos. México era centro de la atención mundial. Como sucede con frecuencia en el 68 mexicano, se dieron dos Méxicos paralelos. Uno, inquieto y tenso en las universidades y en las calles. Otro, optimista y entusiasta preparando la Olimpiada. Los dos Méxicos del 68. Uno, el que convoca a 112 países para celebrar la fiesta de los atletas. Hoy, 12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México. Los dos Méxicos del 68, el otro, que tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. ¿Qué sucedió con el solitario de Palacio Nacional? El 1 de diciembre del 70, Gustavo Díaz Ordaz entrega la banda presidencial a Luis Echeverría. En apariencia se cierra un ciclo de la historia de México. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. Mi mayor error, diría en privado, es haber dejado a Echeverría como presidente. Como presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz llevó una doble vida. La pública como fiel esposo y amantísimo padre. En su vida privada, Gustavo Díaz Ordaz protagonizó una relación con una cantante llamada Irma Serrano, conocida como La Tigresa. Unas horas después de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, Gustavo Díaz Ordaz se presentó en la casa de la señora Serrano, actual senadora del PRD por Chiapas. Señora Serrano, usted tuvo una relación muy cercana y muy intensa con el licenciado Gustavo Díaz Ordaz cuando fue presidente de México. ¿Qué recuerda usted del 2 de octubre del 68? Pues lo primero que se me viene en la mente, lo dije en mi libro, lo he repetido, es que el licenciado no estaba en México cuando sucedió el problema. No había manera, él iba a visitar 3 lugares de Guadalajara. Echeverría habló a la casa de usted, sí, buscando al presidente de la República. Buscando, que si no sabíamos, que si no se había tenido alguna comunicación, que en cuál de los 4 pueblos de Guadalajara podía ser localizado. La matanza fue el día 2 de octubre. El licenciado Díaz Ordaz regresa a la Ciudad de México el día 3 de octubre y usted lo ve la noche del 3 de octubre. La noche del 3 de octubre. ¿Y qué decía? Pues que, bueno, toda su furia se desató sobre Echeverría. Creo que no tuvo a dónde enfocar su furia, su desasosiego, sobre todo su frustración, el coraje, la rabia. Entonces, tuvo una conversación de la casa con creo que ya era como la novena que tenía con Echeverría, de decirle que cómo era posible que él, supongo que Echeverría le decía que
que todo había sido inesperado, que el ejército. De manera que el licenciado Díaz Ordaz creyó que Echeverría tuvo que ver en el asunto. No, lo aseguró. Tú fuiste, tú diste esa orden. No fue iniciativa del gobierno, del ejército. ¿Usted escuchó eso? Sí. Y en una manera totalmente precisa. No, de ninguna manera hubo un titubeo o voy a averiguar nada. Él ya estaba convencido cuando llegó a la casa. De modo que, ¿quién fue el responsable de la matanza el 2 de octubre? Echeverría. ¿A usted le consta? Pues hasta donde las palabras me pueden llegar y mi mente puede registrar, solo te puedo sí asegurar que el licenciado Ordaz no dio esa orden y que no estaba en México. No es sino hasta 1977 en que Díaz Ordaz vuelve a la escena, terminado el sexenio de Echeverría, que si fue un nombramiento polémico, el mismo Díaz Ordaz lo admitía. Es lógico, pues, que mis enemigos ideológicos, por llamarles de algún modo, es decir, los que no estén de acuerdo con mi modo de pensar y sus consecuencias, es decir, mi modo de actuar, no les guste mi designación para ningún cargo público, ni para barrendero de las calles de la ciudad. No habría de durar mucho en el puesto. Su vista enferma y otros males lo envían de regreso a México y la agonía termina el 15 de julio de 1979. La muerte física, sin embargo, no ayuda mucho a los que quieren conocer la historia, todo lo contrario, la entorpece. 30 años después quedan más interrogantes que respuestas. Me temo que estamos condenados a no saber lo que pasó, mientras no haya personas que pertenecieron a ese grupo que declaren. Los que ordenaron la provocación no lo van a decir nunca, y no hay papeles que algo demuestren. Solo nos queda la esperanza de que quienes participaron directamente en la provocación explique lo que fue esa noche, porque todo lo demás me parece que por lo pronto está cancelado. 2 de octubre, 3 palabras que estallan como un arco eléctrico en la memoria de millones de mexicanos. Al conjuro de estas 3 palabras, 2 de octubre, nos asaltan las imágenes de sangre y multitud desordenada, de hombres y mujeres en fuga, de zapatos que han perdido el pie, de velas y de cirios que lloran sus lágrimas de cera. 2 de octubre.